Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar iniciando con nuestro nuevo tema. Vamos a estar viendo la ciencia, pero para esto me gustaría darles indicaciones, ¿ok? En estos momentos. Bien, nosotros vamos a estar, pues prácticamente realizando un protocolo de investigación, ¿ok? No lo vamos a hacer al 100%, ¿por qué? Porque uno, el tiempo es muy corto. Recordemos que solamente son 4 clases. Pero la verdad sí me gustaría que empezaran ustedes a pensar la parte de un tema de investigación, ¿ok? Desde este momento, porque pues es muy importante. Por favor, vayan pensando un tema que sea muy relevante. Pudiera ser que puedan realizar esa pequeña investigación en su comunidad, en su unidad hospitalaria, no lo sé, en su colonia inclusive, ¿vale? Sí me gustaría que lo realizáramos porque es una parte de enfermería, es pues parte de investigación, ¿ok? Entonces vamos a estar observando algunos conceptos, pero por el momento sí me gustaría que lo vayan pensando para que lo pudiéramos tomar en cuenta, ¿ok? De igual manera en el Classroom yo les voy a estar haciendo llegar algún documento. Bueno, no documento, sino que instrucciones para que ustedes puedan realizar su documento para que podamos realizar pues esa investigación, ¿ok? Bien, ok, para iniciar la clase del día de hoy vamos a estar abordando lo que es la ciencia y pues bueno, la ciencia va a ser un sistema de conocimiento porque esta va a estar definiendo cómo un enfoque estructurado adquiere conocimiento sobre el mundo natural. La ciencia va a estar utilizando métodos de observación, de experimentación y análisis para que se formulen todas estas hipótesis y las probemos de una manera rigurosa, garantizando así la validez de los resultados obtenidos. Bien, la ciencia pues prácticamente ha tenido de igual manera historia, ha tenido una línea del tiempo, ¿vale? Y pues bueno, aquí nosotros vamos a estar viendo sobre los datos más significativos en el desarrollo del conocimiento científico. Tenemos a la antigüedad. Vamos a encontrar a civilizaciones como la griega y la egipcia. Van a realizar importantes descubrimientos en matemáticas, en astronomía y medicina, sentando las bases de la ciencia moderna. En el siglo XVI, la revolución científica va a estar marcando un cambio radical con figuras como Copérnico y Galileo que desafían las creencias tradicionales y van a estar promoviendo el método científico. En el siglo XIX, la ciencia se va a estar formalizando con el desarrollo de teorías y leyes fundamentales. Darwin va a presentar la teoría de la evolución y se van a establecer diversas ramas de la ciencia. En la era moderna, en el siglo XX y XXI, van a traer avances tecnológicos y científicos que van a estar incluyendo la genética, la física, la cuántica y la exploración espacial, transformando nuestra comprensión del universo. Ok, tenemos también pasos del método científico. Nosotros vamos a estar observando, o vamos a tener el paso primero, que va a ser la observación inicial. Esta va a ser el primer paso del método y se van a identificar pues prácticamente los problemas o los fenómenos que van a requerir pues alguna explicación, ¿vale? Prácticamente nosotros vamos a estar viendo pues qué, qué estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a indagar? Después de esto, vamos a tener la formulación de preguntas. Después de observar, vamos a formular preguntas específicas que van a estar guiando la investigación y van a estar definiendo el problema a resolver. Tenemos a la hipótesis y pues bueno, aquí nosotros vamos a estar proponiendo a una hipótesis que va a ser una posible explicación del fenómeno observado, la cual esta debe de ser comprobable. La experimentación va a ser el proceso donde se pone a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos y la realización de pruebas controladas. Y tenemos en la conclusión donde pues prácticamente finalmente se van a estar analizando todos estos resultados para poder llegar a una conclusión que pueda confirmar o que pueda refutar la hipótesis inicial, lo cual va a estar contribuyendo al conocimiento científico. Bien, nosotros tenemos que conocer que van a existir ramas de la ciencia, ¿vale? Primero, tenemos a la física, que esta va a estar estudiando fuerzas fundamentales, química, que va a estar analizando la composición materia, biología, que va a estar investigando la vida y a los organismos, astronomía, que va a estar explorando el universo,
y geología, que va a estar estudiando a la Tierra. La ciencia como un pilar de progreso social va a estar jugando un papel demasiado importante en el desarrollo de la sociedad y también ofrecer respuestas a problemas complejos, poder fomentar la innovación, contribuir a la mejora continua em, de la calidad de vida, perdón, mediante avances tecnológicos y descubrimientos significativos. Asimismo, tenemos la ciencia como una base del conocimiento. Es el sistema de conocimiento que va a estar buscando entender el mundo a través de métodos rigurosos. Este nos va a estar proporcionando la base teórica y los principios fundamentales que puedan sustentar el desarrollo de nuevas tecnologías sin la ciencia. Y muchas de las innovaciones actuales, pues no estarían, como existiendo, ¿no? Ay, perdón. Tenemos también a la tecnología, que pues esta va a ser una aplicación práctica. Va a estar aplicando los conocimientos científicos para crear herramientas y dispositivos que puedan mejorar la vida cotidiana y facilita la investigación científica al ofrecer instrumentos más precisos y eficientes, permitiendo un avance más rápido del descubrimiento y también de la innovación. Bien, ¿cuáles van a ser mis desafíos en la ciencia? Primero, tenemos a la financiación de la investigación. Y esta va a ser muy importante para que se lleve a cabo proyectos científicos. La falta de recursos puede limitar la capacidad de los científicos para poder realizar experimentos y desarrollar nuevos conocimientos. Bien, disculpen, tenemos a la financiación de la investigación y esta va a ser importante para poder llevar a cabo proyectos científicos. La falta de recursos puede limitar la capacidad de los científicos para realizar experimentos y desarrollar nuevos conocimientos. Tenemos la ética en los experimentos y la ética en los experimentos va a ser demasiado importante para que nosotros podamos asegurar que la investigación se pueda realizar de una manera responsable. Los científicos deben de seguir pautas para poder proteger el bienestar de los participantes y del medio ambiente. También la comunicación de hallazgos es muy importante para que la ciencia sea accesible. Sin una comunicación efectiva, los descubrimientos no pueden ser entendidos o utilizados por la sociedad. Ok, tenemos también la hoja de ruta para el futuro de la ciencia y pues bueno, este va a estar anticipando las tendencias y enfoques que van a definir la investigación científica pues en los próximos años. Tenemos la investigación interdisciplinaria. Esta va a estar fomentando la colaboración entre diferentes disciplinas para poder resolver problemas complejos. La inteligencia artificial, se van a estar integrando herramientas de inteligencia artificial para poder optimizar procesos de investigación y análisis de datos. Sostenibilidad, desarrollar prácticas científicas que puedan promover la sostenibilidad ambiental y social. Acceso abierto y colaboración global, facilitar el acceso a la investigación y poder promover la cooperación internacional. Ética en la ciencia, establecer marcos éticos que puedan guiar la investigación y el uso de nuevas tecnologías. Bien, conocemos que la ciencia es más que un conjunto de todos estos conocimientos y va a ser un proceso constante construcción que va a estar ayudando a la humanidad a comprender su entorno y poder transformarlo de una manera consciente y responsable.
Ok, vamos a estar abordando la clasificación de las ciencias. Bien, y ok, perdón, denme un segundo. Ok, además de los tipos de conocimientos, tenemos que conocer qué ciencia va a estar correspondiendo a cada uno de ellos, o sea, su objeto de estudio, a qué ciencia va a estar perteneciendo. Ok, este va a ser un cuadro de la clasificación de las ciencias y estas ciencias se van a estar dividiendo por objeto, método y objetivo. Tenemos a la clasificación de las ciencias formales, fácticas, experimentales, humanidades. Las fácticas y humanidades van a tener ciencias sociales. Fácticas también pueden ser ciencias naturales y en humanidades, pues la filosofía. Ok. Bienvenidos otra vez a nuestros videos de filosofía. Tal como venimos viendo en videos anteriores correspondientes al tema de las ciencias, vimos cómo el ámbito del conocimiento científico es realmente inmenso, infinito. Los objetos que conocemos son múltiples, como claro, múltiples son las esferas a las que estos objetos o fenómenos van a pertenecer o pertenecen. Y esto dio origen a que se tenga que hacer necesariamente una clasificación de los diferentes tipos de conocimientos científicos en diversos grupos. Por eso es que hoy en día hablamos de ciencias y no de una única ciencia. Las ciencias, entonces, se van a definir y diferenciar entre sí, ya sea por su objeto, así como también por su método y, claro está, sus objetivos, es decir, el fin que persigue. No es lo mismo la finalidad de ciencias como la sociología que de ciencias como la biología. Por ejemplo, para plantear una diferencia radical entre dos tipos de ciencias muy diferentes. Por ende, entonces, queda claro que la diferencia entre los tipos de ciencias va a estar planteada, sobre todo, o en primer lugar, por el objeto a la cual se van a interesar, también por la metodología utilizada y por la finalidad que persigue cada tipo de ciencia. Sigamos adelante, porque viendo esto podemos tomar la división que nosotros hemos encontrado más simple o más clara, que nos presenta este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que el gran Carl Hempel. Sí, vamos a poner aquí Carl Hempel, ¿sí? Carl Gustav, vamos a poner la G para que no se nos olvide. Carl Gustav Hempel, les cuento, nace en principios del siglo pasado, nace en 1905 en Alemania, luego se nacionaliza en Estados Unidos, pero básicamente lo que podemos decir de él que fue un gran empirista lógico y un gran epistemólogo. Por eso él se va a dedicar a este tema de la clasificación de las ciencias y nos va a hacer a ofrecer una división muy interesante que nosotros tomamos y vamos a utilizar en este video. Vamos ya misma a conocerlo, vamos a hacer un espacio, vamos a organizarnos y en primer lugar tenemos entonces que nosotros hablamos de ciencias y claro está, no de una única ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencias, vamos a encontrar dos tipos de ciencias, dos grandes grupos. Las ciencias formales y, por otro lado, las ciencias fácticas o empíricas. Pero, ojo con esto, acá no termina esta división. ¿Por qué? Porque por el lado de las ciencias formales encontramos, por ejemplo, la lógica y la matemática. Ahora bien, por el lado de las ciencias fácticas o empíricas, que son diferentes a las formales, encontraremos, por un grupo, las ciencias naturales y en otro grupo, las ciencias sociales. Como pueden ver,
Hasta este momento, dentro de todo, es fácil este tema de la clasificación de las ciencias que nos presenta Hempel. Pero atentos, ¿por qué? Porque dentro de este grupo de las ciencias naturales, por ejemplo, nosotros podemos nombrar, vamos a nombrar tres para que les quede bien en claro, la física, así como también la química, podemos nombrar también la astronomía, la biología, ¿sí? Para que a ustedes les quede un poquito más en claro. Ahora bien, dentro de estas ciencias fácticas empíricas que se refieren a las ciencias sociales, vamos a encontrar, por ejemplo, la sociología, la historia, vamos a poner algunas, podemos encontrar la psicología, la antropología, y la economía, para nombrar algunas. Sí, nosotros lo hemos puesto de forma resumida para que ustedes ya puedan establecer una diferencia, claro está, entre la física, por ejemplo, propia de las ciencias naturales y la sociología propia de las ciencias sociales. Inclusive la diferencia radical que existe entre la química y la historia. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esta primera división que nosotros vemos. Vamos a hacer de nuevo nuestro cuadrito para que ustedes puedan comprender mejor esta cuestión. Decíamos que teníamos las ciencias y en esta clasificación que nos ofrece Hempel, él nos hablaba, por un lado, de las ciencias formales y por otro lado nos hablaba de las ciencias fácticas o empíricas. ¿Sí? Y les cuento que esta diferencia tan importante que establece Hempel se basa en que las ciencias fácticas, ¿sí? Se refieren a los fenómenos del mundo en que vivimos, es decir, a fenómenos reales, como pueden ser los humanos, los animales, no sé, inclusive hasta aquellos organismos vivos muy pequeños como, no sé, las amebas, protozoos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea de la amplia gama de fenómenos, de objetos reales de los cuales se encargan las ciencias fácticas o empíricas. Pero claro, nosotros, gracias al estudio de estos fenómenos, los podemos descubrir, los podemos explicar, los podemos predecir inclusive. Por eso la experiencia, y esta misma palabra nos lo dice, es clave en el método usado por las ciencias fácticas. Entonces, bien atentos cuando hablamos de ciencias fácticas o empíricas con la experiencia, que es casi la condición más importante de estas ciencias. Vayamos con las ciencias formales, ¿no? Nosotros también hablamos de las ciencias formales. Y las ciencias formales se refieren a objetos ideales, atemporales. Objetos ideales, atemporales, como pueden ser, por ejemplo, los números, ¿sí? Recordemos, las figuras abstractas, los números, ¿sí? Y su modo de poner a prueba los enunciados que proponen es por medio de la demostración. Nosotros habíamos hablado en nuestro video correspondiente a la caracterización de las ciencias de este tema de verificar siempre aquella teoría o hipótesis que planteamos y de las diferentes pruebas que nosotros podemos establecer. Por eso cuando hablábamos de la verificación de un conocimiento o de una hipótesis planteada en las matemáticas, hablábamos de que teníamos que usar una prueba demostrativa. Aquí estamos haciendo mención a lo mismo. Entonces, para probar los enunciados, las ciencias formales se van a basar en la demostración, estableciendo como criterio de verdad la coherencia entre las proposiciones, ¿sí? Pero hicimos esta diferencia y los invito a que sigamos avanzando un poquito más para que no nos enredemos tanto. Volvamos al cuadro y avancemos, porque teníamos una segunda diferencia que establecíamos en las ciencias fácticas o empíricas, ¿sí? Nosotros vamos a ponerlos nuevamente aquí.
hablábamos de las ciencias y hablábamos de que podían ser fácticas u empíricas. Vamos a poner fácticas para no hacer tanto lío de palabras. Muy bien. Con respecto a estas ciencias fácticas o empíricas, teníamos por un lado las ciencias naturales, ¿recuerdan? Y por otro lado, teníamos las ciencias sociales, como la economía, la antropología, la historia. Las ciencias naturales, atentos acá, estudian aquellos fenómenos no producidos por el hombre. Estudian fenómenos no producidos por el hombre, ¿sí? Muy interesante esta definición. En cambio, las sociales se van a ocupar de la actividad humana y sus productos. Se ocupan de la actividad humana, es decir, de aquello que hace el hombre, y sus productos, es decir, y sus consecuencias. Espero que vayan entendiendo hasta aquí. Atentos con esto, porque cuando hablamos de actividad humana, también se van a interesar las ciencias sociales por la conducta del hombre, como se puede interesar, por ejemplo, la psicología, ¿sí? O la antropología también. Es muy interesante esto. Cada una de estas, sí, cada una de estas ciencias va a tener sus propios criterios, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Claro está que en nuestro video de ahora nos quedaron algunas ciencias fuera. Nosotros quisimos hacer una generalización, una clasificación bastante simple, porque siempre es mejor ir de lo simple a lo complejo. Por ende, si ustedes pudieron comprender este tema y tienen algunas dudas, si les generan algunos interrogantes, los invitamos a que debajo de nuestro video nos pregunten y con gusto armaremos nuevos videos o responderemos sus dudas. Muchas gracias por acompañarnos en este video tan interesante de la clasificación de las ciencias. Bien, como ya lo vimos en el video, las ciencias formales, el objeto del estudio de estas ciencias está en el enfoque de los sistemas formales como la lógica, las matemáticas, la estadística, la lingüística. Y estas se van a estar ocupando de poder estudiar las propiedades de los sistemas basados en definiciones y reglas que no siempre se van a relacionar con el mundo real. Las ciencias formales van a ser racionales, van a ser sistemáticas, verificables y van a ser formales porque establecen relaciones entre ellas. Pues el objeto de estudio no son las cosas ni los procesos, sino la expresión de un lenguaje gráfico de números limitados de contenido. Las ciencias fáticas van a estar basadas en hechos experimentales y van a necesitar de la observación y la experimentación. Las ciencias empíricas van a estar trabajando con objetos reales y van a provenir del vocablo fático, que viene del latín factum, que significa hecho. Y su verdad va a estar dependiendo de los hechos y es cambiante porque las nuevas investigaciones pueden presentar elementos para su refutación. Van a estar divididas en dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ok, las ciencias sociales y naturales o ciencias naturales y sociales van a estudiar los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, la física, la química, la biología, la anatomía, astronomía y medicina. Y las ciencias sociales estudia el campo de lo humano, lo que se refiere al actuar del ser humano y a las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, sociología, ciencia política, historia, filosofía, economía, derecho, antropología y geografía. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre las ciencias formales y las ciencias fácticas? Conocemos que las ciencias formales van a consistir en la relación entre signos, las ciencias fácticas se refieren a sucesos y procesos, las ciencias formales demuestran o prueban basadas en la abstracción, las fácticas verifican hipótesis caracterizadas por su provisionalidad. Las formales echan mano de la lógica para poder comprobar sus teoremas y las fácticas recurren a la observación y al experimento. Ok, la demostración de las ciencias formales es completa y final y las ciencias fácticas va a ser completa y temporal.
Ok, las ciencias experimentales se ocupan del estudio del campo de lo natural y del ser humano como un ente biológico. El conocimiento que se obtiene puede ser observado, medido y comprobado, y van a crear conocimientos para cubrir las necesidades humanas para contribuir al desarrollo tecnológico. En humanidades, esta disciplina racional de manera cercana con los seres humanos y ve cómo entes sociales y las disciplinas que apoyan van a ser historia, antropología, arqueología, geografía, ciencia política. Esta ciencia también va a estar abarcando a las problemáticas acerca del lenguaje y las relaciones con los ordenamientos jurídicos dirigidos a hacer posible la sana convivencia. Van a estar destacando dos materias importantes. Primero, a la filosofía y las ciencias sociales. La filosofía va a ser este amor a la sabiduría y va a estar proveniendo de los vocablos filos, que va a significar amor, y sofía, que significa sabiduría. Tiene como objetivo el estudio de las realidades inmediatas no perceptibles para los sentidos. Y tenemos también a las ciencias sociales, que estas van a ser, bueno, más bien tienen como objetivo estudiar al ser humano, tanto animal político como son politicón, y, o sea, es decir, que no pueden existir relacionarse sin relacionarse con sus congéneres, y va a estudiar al ser humano que vive en sociedad y analiza los grupos humanos, las colectividades, las comunidades y la relación que hay entre ellos. Ok, vamos a ver el otro video en un momento. Oh, bueno, tiene un momento. Ok, ahora vamos a estar observando las características de la ciencia. Ay, perdónenme. Bien, características de la ciencia. Esta va a ser una actividad humana que va a estar buscando todas estas explicaciones a los fenómenos de una manera objetiva y que va a estar basada en los hechos observables. Esta va a estar obteniendo conocimientos de una manera organizada o sistemática y va a ser modificable y pues no es verdad absoluta. Tenemos a la investigación científica y esta va a ser una actividad humana afectada por factores sociales, económicos y políticos. Esta va a estar generando un impacto en estos y en la forma en la que se va a entender el mundo en determinada época. Se ha ido modificando de acuerdo a los cambios en la sociedad, avances tecnológicos y a los cambios en el pensamiento filosófico de cada época. La sistemática se lleva a cabo de manera ordenada, organización clara de ideas y las observaciones realizadas para poder comprender los fenómenos que se van a estar estudiando. Ok, tenemos a la metódica, que esta se va a estar basando en un método para llegar a establecer sus teorías o explicaciones. De ser posible, se va a estar basando en el método experimental. El método científico va a ser una guía de investigación en la que se puede ir y venir de una hipótesis a la obtención de resultados y también a un nuevo planteamiento de un problema. Sigue un orden que conduce la obtención de resultados para poder elaborar conclusiones. Objetiva se va a estar basando en hechos observables y se debe reportar exclusivamente lo que observa sin dejar que sus expectativas modifiquen sus datos. Verificable, cualquier persona puede repetir el experimento bajo las mismas condiciones que se ha realizado y obtener resultados similares. Y modificable siempre va a estar en constante cambio, solo son aproximaciones al conocimiento válidos por el momento mientras no haya nuevas explicaciones.
Bien, tenemos la investigación científica y vamos a conocer que la investigación se va a estar definiendo como una actividad encaminada a la solución de problemas y su objetivo va a consistir en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Ok, ciencia. Este va a ser un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, estos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Investigación científica va a ser un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, estas mediante la producción de nuevos conocimientos, las cuales van a estar constituyendo la solución o respuesta a tales interrogantes. Tenemos a los tipos de investigación, a la documental. Va a ser un proceso que va a estar basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, o sea, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales. Esto pueden ser impresas, audiovisuales o electrónicas. Por ejemplo, libros, revistas, archivos, censos, bases de datos. En campo, es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, datos primarios sin manipular o controlar variable. Es decir, el investigador va a obtener la información, pero no va a alterar las condiciones existentes, de ahí el carácter de investigación no experimental. Por ejemplo, Sabino 2002 incluye los diseños de campo que van a ser los siguientes. Una encuesta por muestreo es una estrategia, ya sea oral o escrita, cuyo propósito es obtener información, esto acerca de un grupo o muestra de individuos y en relación con la opinión de estos en un tema específico. El panel consiste en una serie de mediciones sucesivas realizadas en un mismo grupo y en intervalos regulares para observar las variaciones que se producen en los resultados a través del tiempo. En principio, se entiende por caso cualquier objeto que se considera como una totalidad para ser estudiado intensivamente. El ex post facto significa posterior al hecho y estos diseños buscan establecer las causas que produjeron un hecho, lógicamente después de que han ocurrido. Experimental, este va a ser un proceso que consiste en someter a un objeto o un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, variable independiente, para observar los efectos o reacciones que se producen, que van a ser la variable dependiente. Ok, tenemos aquí a las bases de la investigación científica. Y bueno, vamos a estar abordando que Fundamentos de la Investigación Científica va a estar explorando pues prácticamente todos los pilares del conocimiento y la ciencia, desde el entendimiento cotidiano hasta la aplicación del método científico en la investigación. Esta va a estar buscando comprender cómo se va a construir y se va a estar validando el saber. Tenemos el conocimiento ordinario contra el científico y el ordinario van a ser saberes transmitidos culturalmente sin cuestionamiento ni método riguroso y este va a estar resolviendo problemas cotidianos y se va a estar heredando de generación en generación. El conocimiento científico, pues este va a estar obtenido mediante el método científico, como su nombre lo dice, sistemático y verificable. Este va a estar buscando explicaciones profundas de los fenómenos y se va a basar en la observación y en la experimentación. Ok, los rasgos claves de la ciencia, perdón, vamos a tener racionalidad,
que va a estar basada en la razón y la lógica. Objetividad permite la verificación de datos por otros investigadores. Sistematización, ideas interconectadas, fundamentadas en orden y coherencia. Verificabilidad ofrece conocimientos susceptibles de comprobación. Empiricidad deriva de la experiencia y observación de hechos. Carácter acumulativo que propone nuevos conocimientos a partir de los existentes. Bien, tenemos los tipos de ciencias que van a ser las ciencias formales. Estos van a estar estudiando objetos intangibles o ideales, por ejemplo, lógica matemática, ya lo vimos anteriormente. Tenemos a las ciencias fácticas que van a estar analizando hechos del mundo físico, subdivididas en naturales y sociales. Mm, las ciencias puras que van a estar buscando en comprender fenómenos sin una preocupación y inmediata por la aplicación práctica, y las ciencias aplicadas enfocadas en llevar teorías a la práctica para poder resolver problemas concretos. El método científico, un camino estructurado, proceso para construir conocimiento verificable, pues vamos a tener a la selección de problemas. Nosotros vamos a estar identificando un problema medible y plantear interrogantes clave para la investigación. Formulación de hipótesis, proponer una suposición verificable como respuesta inicial al problema planteado. Observación y medición, recopilar evidencias empíricas y datos a través de experimentación o estudio sistemático. Aceptación o rechazo, analizar los datos para confirmar o refutar la hipótesis propuesta. Generalización de resultados, establecer nuevas teorías o fortalecer las existentes basándose en conclusiones. Bien, las fases generales de la investigación, pues prácticamente este va a ser un ciclo eh, para la generación de conocimiento científico. Fase uno, definición de la idea inicial, contextualizar el fenómeno a estudiar. Fase 2, revisión teórica, explorar investigaciones previas y postulados existentes. Fase 3, recogida de información, recopilar datos y evidencias de la realidad. Fase 4, analizar la información, interpretar los datos para encontrar patrones y conclusiones. Fase 5, divulgación de la investigación, presentar los resultados a la comunidad científica. Introducción a la investigación científica. ¿Cómo están, teoconianos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo descubrimos lo que sabemos? ¿O cómo se desarrollan esos increíbles avances que transforman nuestra vida? Si lo has hecho, estás en el lugar correcto, porque en este video te explicaremos conceptos fundamentales que todo estudiante de investigación debe conocer para adentrarse en este fascinante campo. Así que ponte cómodo, toma tus palomitas de maíz y acompáñame en esta aventura del conocimiento. Ah, caray. Esto sí me interesa. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Se basa en la observación y el análisis empírico de la realidad, utilizando el método científico como guía para obtener resultados
confiables y verificables. La investigación científica es la piedra angular del progreso y la innovación. A lo largo de la historia, ha permitido a la humanidad comprender el mundo que le rodea, desde los misterios del universo hasta los intrincados procesos biológicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Además, la investigación científica no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también nos enseña a pensar críticamente, a cuestionar lo que sabemos y a buscar siempre evidencia empírica antes de llegar a conclusiones. ¡Ay, qué interesante! Breve historia de la investigación científica. Desde la antigüedad, la curiosidad humana ha impulsado la búsqueda de respuestas a los enigmas del universo, llevando al desarrollo de la investigación científica. En la antigua Grecia, Aristóteles sentó las bases del método empírico a través de la observación y el razonamiento. Durante la Edad Media, a pesar de ciertos estancamientos, el mundo islámico, con figuras como el Al-Hazen, avanzó en matemáticas y astronomía. El Renacimiento nos brindó el revolucionario modelo heliocéntrico de Copérnico. El siglo XVII fue testigo del nacimiento del método científico moderno, con Galileo y su enfoque experimental, y Newton con sus leyes fundamentales de la física. En el siglo XIX, Darwin presentó su teoría evolutiva y Pasteur la teoría germinal de las enfermedades. El siglo XX nos sorprendió con la física cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein y el descubrimiento del ADN por Watson y Crick. Estos avances han transformado nuestra percepción y el conocimiento del mundo. Perfectamente claro y entendido. El método científico. El método científico es un proceso estructurado que los científicos emplean para entender el universo, siendo fundamental para los avances científicos. Sus pasos son: 1. Observación. Se inicia al notar un fenómeno, como el movimiento diario del Sol. 2. Planteamiento del problema. Se formula una pregunta basada en la observación. Por ejemplo, ¿por qué el Sol se mueve? ¿Cómo lo hace? 3. Hipótesis. Se propone una explicación, como la rotación terrestre provoca el movimiento aparente del Sol. 4. Experimentación. Se realizan pruebas o estudios para verificar la hipótesis. 5. Análisis de datos. Se evalúan los datos recogidos para identificar patrones o relaciones. 6. Conclusión. Basándose en el análisis, se acepta o descarta la hipótesis. Si es aceptada, puede derivar en una teoría. Si no, el proceso se repite con ajustes. 7. Comunicación. Los hallazgos se comparten con la comunidad científica para su revisión. El método no es estrictamente secuencial. Los científicos a menudo revisitan y ajustan etapas basándose en nuevos aprendizajes. ¡Epa! Tipos de investigación. La investigación científica se clasifica según su propósito o método. Los principales tipos son: 1. Básica versus aplicada. Básica.
Busca entender principios y teorías fundamentales sin enfocarse en soluciones inmediatas. Ejemplo, estudiar propiedades de un elemento químico. Aplicada, orientada a resolver problemas concretos. Ejemplo, crear un medicamento para una enfermedad. 2. Cualitativa versus cuantitativa. Cualitativa. Analiza fenómenos desde una perspectiva subjetiva, explorando experiencias y percepciones. Ejemplo, percepciones de pacientes sobre un tratamiento. Cuantitativa. Se basa en datos numéricos y análisis estadístico. Ejemplo, evaluar eficacia de un medicamento mediante ensayos clínicos. 3. Experimental versus no experimental. Experimental. Se manipulan variables en un entorno controlado para determinar relaciones causales. Ejemplo, efecto de una dieta en la pérdida de peso. No experimental. Observa y analiza sin manipular variables, estudiando relaciones correlacionales. Ejemplo, relación entre dieta y actividad física. La elección del tipo de investigación adecuado depende del problema y objetivos del estudio. Ok, polilla. La investigación en el mundo real. La investigación científica impacta profundamente en nuestra vida cotidiana, transformando y enriqueciendo diversos campos. Por ejemplo, medicina. Ha conducido al descubrimiento de medicamentos y tratamientos esenciales, como la penicilina y vacunas modernas, mejorando la vida de millones. Tecnología. Avances en física e ingeniería han originado dispositivos cotidianos como los smartphones. La investigación en inteligencia artificial está revolucionando las industrias. Ciencias sociales. Estudios en psicología y sociología profundizan nuestra comprensión del comportamiento humano y las dinámicas culturales. La investigación en economía guía políticas públicas. Medio ambiente. La ciencia ambiental destaca problemas como el cambio climático, impulsando tecnologías sostenibles y conservación ecológica. Educación. La investigación pedagógica introduce métodos para optimizar la enseñanza, promoviendo enfoques educativos inclusivos. En términos generales, la investigación científica ha permitido mejorar múltiples facetas de nuestra sociedad. Creo que es muy obvio que sí. En resumen, la investigación científica es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis, y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Desde la antigüedad, la curiosidad humana ha impulsado la búsqueda de respuestas a los enigmas del universo, llevando al desarrollo de la investigación científica. Estos avances han transformado nuestra percepción y conocimiento del mundo. El método científico es un proceso estructurado que los científicos emplean para entender los fenómenos de estudio. Abarca al menos 7 pasos, que van desde la observación hasta la comunicación de los resultados. La investigación científica se clasifica según su propósito o método.
Entre sus principales clasificaciones tenemos básica y aplicada, cuantitativa y cualitativa, experimental y no experimental. La investigación científica impacta profundamente nuestra vida, puesto que permite mejorar múltiples facetas de nuestra sociedad. Ok, polilla. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Te saludan en la locución. Ok, vamos a estar encontrando los aspectos éticos de la investigación y bueno, vamos a estar encontrando a la fuente de información, que en la investigación de enfermería, la fuente de información suelen ser los humanos, pues son los sujetos de estudio cuando se va a estudiar a los hombres. Se tiene que ejercer un gran cuidado para asegurar que sus derechos pues puedan quedar protegidos. La ética, la necesidad de una conducta ética puede parecer al lector evidente y no requerir mayor comentario, pero los investigadores en ocasiones fallan al considerar las dimensiones éticas de un estudio, más aún cuando se diseña la investigación rigurosa. Consideración consideración en éticas desde la propuesta de investigación. Y pues bueno, tenemos la aprobación por el Comité Local de Revisión de Ética, no exonera al organismo donante de la responsabilidad ética del proyecto y viceversa. Las cuestiones e inquietudes éticas deberán abordarse plenamente en la propuesta de investigación, según se explica en el capítulo sobre la redacción del protocolo de investigación. ¿Qué es la bioética? Pues bueno, la bioética va a ser la aplicación de principios éticos y la toma de decisiones en cuestiones de medicina y biología. La ética médica va a ser una disciplina o una metodología para poder considerar las implicaciones de la tecnología o del tratamiento médico que debería de ser. Tenemos a los aspectos éticos a considerar en la investigación. Y dos aspectos a tener en cuenta en los aspectos éticos de una investigación son principios de la ética de la investigación y derechos de los participantes. Ok. Los principios son guías para pensar, discutir éticamente conflictos en la práctica médica y requieren del juicio para su aplicación. Van a incluir autonomía, respeto a la dignidad humana, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos a los principios de ética. Bueno, vamos a conocer primero a la autonomía, ¿ok? Y esta se va a derivar del griego sí mismo y gobernar, sobre la interferencia de otros y de limitaciones personales que no permiten decidir, o sea, ay, perdón, o sea, no entender, tomar una decisión informada. Beneficencia se va a requerir el concepto de honrar los derechos individuales y la autonomía. Este respeto va a estar expresado
en el proceso de consentimiento informado. Aquí el rol de salud va a ser promover las habilidades de las y los pacientes para poder tomar una decisión bien informada que esté reflejada en los valores de él o la paciente. Van a existir tres elementos indispensables para poder llevar a cabo el proceso. Primero, la capacidad, divulgación y acción completamente voluntaria. La beneficencia, el tratamiento ético de las personas no solo va a depender de respetar sus decisiones, sino de también procurar su bienestar. La no maleficencia, hacer o fomentar el bien, no solo no hacer daño o contrarrestarlo, sino buscar el máximo beneficio posible. Esto va a estar incluyendo el uso de la mejor tecnología en la que se puede tener acceso, el menor costo posible de la atención y también de los servicios, la mayor accesibilidad de los servicios, entre otros. La no maleficencia va a ser el principio que va a requerir que nosotros no hagamos intencionalmente un daño o una lesión innecesaria al paciente con actos de comisión, por ejemplo, incurrir en una falta o de omisión. En lenguaje común podemos considerar una negligencia si uno expone al paciente a un riesgo descuidado o irrazonable, proporcionar un estándar apropiado o del cuidado que evita o reduce el mínimo riesgo del daño. Va a ser el principio médico fundamental, primio non nocere, primero no hacer daño. Este principio exige conocer la cabalidad, las formas en las cuales un tratamiento que la atención en salud pueden hacer daño. La justicia en atención médica se define como una forma de imparcialidad basados en otras cosas en una distribución equitativa de los beneficios y responsabilidades relacionados con la salud. Va a estar implicando la no discriminación o exclusión de los beneficios de la atención en salud por razones de sexo, estado civil, grado de educación, etnia, nivel socioeconómico, creencias, etc. Tenemos a los componentes complementarios como referencias bibliográficas, cronograma de actividades, presupuesto, consentimiento informado y anexos. En la parte de las referencias tenemos bibliografía, pueden ser normas, puede ser de Vancouver o APA, y la planificación del cómo se va a llevar a cabo la investigación es uno de los momentos más cruciales en este proceso. Es básico dedicarle el tiempo y el pensamiento necesario. Además, es la creación y el planteamiento del diseño metodológico donde el investigador tiene las mayores oportunidades para poder reflejar su creatividad y su capacidad innovadora. La investigación cuantitativa, es importante que nosotros recordemos que en la investigación cuantitativa el diseño representa una guía bastante estructurada y exacta de cómo se va a realizar la investigación. El consentimiento informado va a ser un procedimiento donde se va a estar garantizando que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de poder participar en una investigación. Después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. Sus elementos a considerar va a incluir información, decisión, firma del documento y pues bueno, vamos a tener consentimiento informado, qué es, quién, cómo, cuándo, por qué y dónde. Otros componentes podemos encontrar la objeción de conciencia, y pues este puede ser una razón o un argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales como cumplir el servicio militar, practicar un aborto, etc. Confidencialidad y secreto profesional para que el personal médico y de enfermería u otros hagan diagnósticos exactos y proporcione recomendaciones óptimas del tratamiento. El paciente debe de poder comunicar toda la información relevante sobre una enfermedad o una lesión y esto va a estar obligando al personal de salud a mantener la información de una forma confidencial. Los componentes de la bioética, pues este va a ser un principio del doble efecto, que va a ser un principio de razonamiento práctico que nos va a servir para poder determinar la licitud o licitud de una acción que produce o que puede producir dos efectos, de los cuales uno puede ser bueno y el otro puede ser malo. Aunque estos elementos pueden ser incluidos dentro de los principios, tienen que ser observados de forma independiente por el valor que revisten la atención. Esto puede ser para el usuario y para el prestador. La función fundamental de la investigación en salud va a ser el mejoramiento de la salud del individuo o de la población.
Tenemos la ética en las publicaciones científicas, como los créditos, que pues prácticamente los investigadores deben de obtener el reconocimiento por el estudio de investigación que han llevado a cabo. Nadie debe obtener el reconocimiento sin haber participado activamente en la investigación y todos los autores deben de aceptar que sus nombres consisten en el artículo y que asumen por ello una responsabilidad pública. El orden de los autores tiene que ser consensuado por ellos. Tiene que citarse de labor de los investigadores y pues prácticamente estos pueden ser acerca del tema de cuestión. El investigador no deberá reclamar el reconocimiento de una idea que ya ha sido propuesta o estudiada y deberá conocerse la aportación de otros que han ayudado en la ejecución de la investigación y deberá identificarse la fuente de financiación del estudio. Se tiene que respetar los derechos, se va a estar basando la ley de derechos de autor y pues van a comenzar en el momento en que un trabajo creativo se registra de una forma tangible. El trabajo académico, rara vez hay una compensación financiera por los derechos del autor, como en otros campos, pero sin duda va a existir la necesidad de reconocimiento. No se tiene que incluir ninguna figura o cuadro de trabajos publicados anteriormente sin el permiso escrito del editor y del autor. En el artículo debe constar el reconocimiento íntegro de la fuente y el plagio va a ser un delito ético grave, inadmisible el uso y reclamación de palabras o ideas ajenas como propias sin el reconocimiento de su aportación. Tenemos el conflicto de intereses y pues bueno, conocemos que el desinterés es una norma de la ciencia. Cuando los investigadores tengan intereses personales en la investigación, se tienen que revelar explícitamente. Va a haber muchas revistas antes de considerar un artículo para su publicación y exigen una declaración acerca del conflicto de intereses, como los negocios y la comunidad académica van a estar trabajando más estrechamente y va a existir la posibilidad de vínculos financieros y subvención que distorsionen la labor. En algunos estudios en los que se examinaron informes publicados en los ensayos clínicos, se van a estar indicando que estos tuvieron una mayor probabilidad de llegar a conclusiones que fueran favorables en la intervención cuando fueron financiados por organizaciones con fines de lucro. Las publicaciones redundantes o duplicadas, pues va a ser la publicación de un artículo que se va a solapar considerablemente con otro ya publicado por los mismos autores. Los lectores de publicaciones periódicas de fuente principal deben poder confiar en lo que están leyendo es original, a menos que haya una declaración clara de que el artículo se vuelve a publicar por decisión del autor y del director de la revista. Esta posición se va a estar basando en las leyes internacionales de derechos de autor, la conducta ética y el uso económico de los recursos. Bien, para presupuesto, nosotros tenemos que tener una idea aproximada de los recursos económicos que se van a necesitar para, pues prácticamente poder planificar, poder desarrollar, pues el trabajo de investigación. Se debe de preparar un presupuesto de gastos y el presupuesto le va a permitir al investigador evaluar las posibilidades económicas para llevar a cabo el estudio. Tenemos que elaborar un presupuesto, tenemos insumos para hacer el presupuesto, tenemos que valorar cada una de las actividades programadas en el cronograma, registrar los gastos por insignificantes que sean y obtener el monto total de la investigación. Aquí tenemos pues prácticamente un ejemplo, ¿ok? El cronograma permite tener una idea del tiempo que se va a comprender las etapas, fijando una fecha aproximada en la que se tiene que concluir el estudio. Esta va a depender muchísimo del tipo de investigación, de los recursos humanos, financieros y materiales. La descripción se requiere de hacerlo para poder ejecutar las diferentes etapas y sobre todo de consultar con personas que ya vivieron el proceso, permitiendo asignarlo lo más aproximado posible con aquellas etapas, que por la complejidad de las mismas requieren mucha dedicación. Aquí lo podemos representar o tener como una tabla, ¿vale? Inclusive así. Y tenemos también los anexos, pues vamos a poner aquí lo que utilizamos como el cuestionario, el glosario,
evidencia fotográfica en caso de que pues la requieran. Por ejemplo, de los acercamientos a los grupos de estudiar, puede ser de la prueba piloto, recolección de información o el desarrollo del proyecto. ¿Piel con imperfecciones? Prueba la nueva rutina de... Hola, buenos días. Soy Trinidad Rufino, profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria y soy miembro del Grupo de Trabajo de Proyecto de Innovación Educativa. Les paso a presentar este tema, aspectos éticos en investigación. Pasaremos a ver los siguientes apartados. ¿Cuál es el concepto de ética y alguna consideración previa? ¿Qué normativa regula los aspectos éticos en la investigación? Los principios éticos fundamentales también los pasaremos a ver. ¿Y qué requisitos éticos debe exigir toda investigación clínica en seres humanos? Por último, acabaremos por un resumen. Pues bien, se entiende por ética la rama de la filosofía que estudia la moralidad de los actos humanos. El hombre se diferencia del resto de animales en que es un ser moral y la investigación científica es un acto humano, por tanto debe de regirse por todas las normas que rigen los actos humanos. La normativa que regula los aspectos éticos en investigación clínica, la más fundamental y la más importante es la que muestran en esta diapositiva. Sobre todo, el documento más importante en el que se especifican los principios éticos para la investigación médica en seres humanos es la Declaración de Helsinki. Los principios éticos fundamentales y universalmente reconocidos son estos que ven aquí. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos. El principio de no maleficencia nos dice que no se debe de hacer mal a otro, aunque nos lo pida. Traducido al campo de la investigación, este principio tiene su aplicación en lo que es la relación beneficio-riesgo, es decir, en toda investigación hay que minimizar los riesgos a los que es sometido el paciente y maximizar los beneficios. La norma ética que se deriva de este principio sería el que el estudio, desde el punto de vista metodológico, debe de estar bien hecho y el equipo de investigador debe de ser competente para realizar la investigación. El principio de justicia nos dice que hay que tratar a todos con justicia, con equidad. Aplicado a la investigación, tiene que ver en la selección de pacientes y la selección de pacientes debe de ser equitativa. Por tanto, este principio prohíbe poner a riesgo a un grupo de personas únicamente para beneficiar a otro grupo más privilegiado y también impediría que grupos vulnerables como niños o personas con nivel socioeconómico inferior, etcétera, se sometiesen a una investigación únicamente para beneficio de unos pocos. La norma ética que se deriva de este principio sería la utilidad social de la investigación. El principio de autonomía se refiere a que un individuo es autónomo y es independiente por sí mismo para tomar decisiones, con conocimiento de causa y sin coerción. Este principio también protege a las personas no autónomas, como niños o menores o personas con alguna incapacidad. Y los protege en poder decidir por sí mismos porque no están facultados. La aplicación de este principio en investigación sería a través de la obtención del consentimiento informado. Por último, el principio de beneficencia se refiere
a que se debe de hacer el bien a las personas. En toda investigación, los investigadores deben de velar por el bienestar físico, mental y social del sujeto y hay que garantizarle todas las atenciones a las que se les debería de someter, aunque no fueran participantes de la investigación. Los requisitos éticos que ya postuló Emmanuel y colaboradores que deben de regir toda investigación clínica en seres humanos son los siguientes. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos. En primer lugar, una investigación para ser ética debe de tener valor social o científico. ¿Y esto qué quiere decir? Que la investigación debe de conducir a mejoras en la salud de la población. Y si no es así, por lo menos a aumentar lo que es el conocimiento científico. Por tanto, sería como poner la investigación o el conocimiento al servicio de la sociedad. La validez científica del trabajo de investigación o del proyecto se refiere a que el estudio debe de tener una metodología contrastada y rigurosa que conduzca, por tanto, a resultados válidos y fiables de esa investigación. De no ser así, la investigación no sería ética. La selección equitativa de sujetos se refiere a que la selección de sujetos, como ya dijimos previamente, debe basarse únicamente en los objetivos del trabajo, pero no debe de estar sometida a criterios subjetivos del investigador. También la selección equitativa de sujetos decide que la exclusión de los sujetos únicamente deben de ser por razones científicas. Por ejemplo, que los sujetos que se excluyan porque tienen mayor riesgo de presentar efectos adversos. El riesgo-beneficio favorable se refiere a que los investigadores deben de minimizar los posibles riesgos a los que es sometido el paciente y maximizar los beneficios, como ya dijimos previamente. La evaluación independiente es otro requisito ético que debe de cumplir toda investigación y se refiere a que un comité independiente debe de valorar el proyecto de investigación y decidir si cumple los requisitos mínimos de ética para ser aprobado y para que el trabajo se realice. De esta manera, este comité, que es un grupo de personas independientes que para nada están vinculados al proyecto de investigación, deciden si el trabajo sigue adelante o no. Y si no sigue adelante, qué aspectos se deben de cambiar y se les debe de comunicar a los investigadores para que sea aceptado. De esta manera se reducen o se minimizan los posibles conflictos de intereses de los investigadores. Por tanto, el comité independiente que realiza esta valoración se le denomina Comité Ético de Investigación Clínica. ¿Y qué estudios deben de remitirse al Comité Ético de Investigación? Pues todos los estudios experimentales en seres humanos y todos los estudios observacionales en los que se someta al paciente a ciertos efectos nocivos. Por ejemplo, abordarlos físicamente, ya sea realizando una analítica o realizando muestras biológicas o alguna prueba diagnóstica. El consentimiento informado es otro de los requisitos y consta de una hoja de información al paciente y del consentimiento en sí mismo, que es la firma con una redacción breve. La hoja de información que se le debe de leer y explicar al paciente debe de contener estos aspectos. ¿Cuál es el propósito del estudio y la duración que se prevé del mismo? ¿Qué beneficios y riesgos es posible que se deriven de la investigación y de la participación del sujeto? ¿Qué tratamientos alternativos existen en el caso de que el sujeto decida no participar y que por tanto se le deben de administrar? El carácter voluntario de la participación y el derecho del sujeto a retirarse en cualquier momento del estudio, la confidencialidad de la información y la compensación de daños mediante la contratación de un seguro. Por último, debe estar identificada la persona de contacto a la que el sujeto debe de dirigirse en caso de que presente dudas o quiera informar de algo. El consentimiento informado, dijimos antes que es un poquito la aplicación del principio de autonomía.
y la capacidad que se le da al sujeto de decidir por sí mismo si participa en la investigación. O si una vez inicia su participación decide parar y retirarse en cualquier momento. El consentimiento debe ser competente, quiere decir que el sujeto al que se le ofrezca participar debe de tener sus funciones mentales conservadas, debe ser informado, o sea, no se le debe de leer la hoja de información con toda la información relativa de la investigación, sino debe de explicarse toda aquella aclaración o duda. Debe de ser comprendido, o sea, hacer hincapié si se entiende todo o si hay algún aspecto que debe ser aclarado. Y debe de ser voluntario y no presionar ni coaccionar al paciente para que tome su decisión. El consentimiento además se debe de dar y redactar en un lenguaje comprensible y por supuesto en el lenguaje, en el idioma del sujeto participante, y debe de permitirse el tiempo necesario al paciente para que tome su decisión y que pregunte todo lo que quiera preguntar y que se le aclare. Por último, debe estar fechado y firmado tanto por el paciente o por el participante como por el investigador y darle una copia antes de iniciar el estudio. El último requisito ético que debe de cumplir todo trabajo de investigación clínica es el respeto por los sujetos del estudio. ¿A qué se refiere este apartado? A que el investigador debe de velar por el respeto en todos estos aspectos: respeto a la privacidad del sujeto y respeto a la confidencialidad de toda información que se derive del estudio. Respeto a permitir que el sujeto se retire del trabajo del estudio en cualquier momento, sin penalizarlo. Debe de velarse por el bienestar continuo del participante. Debe de respetarse debe de respetarse y actualizarse según los resultados parciales que se obtengan de la investigación. Debe de darse toda esa información nueva al participante para que, una vez conociendo resultados de beneficios, riesgos del estudio, resultados parciales que se vayan sacando de análisis parciales, sean informados al participante para que, conociendo toda esta información, permitirle seguir participando o no. También, una vez haya acabado el estudio, debe de informarse de los resultados finales de la investigación. Para terminar, decir que los investigadores deben de tener competencias en metodología de investigación y competencias en ética en la investigación. Por tanto, si aplican los principios éticos a toda investigación que lleven a cabo a través de estos 7 requisitos que acabamos de ver, conseguirán que su investigación sea ética. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Trinidad Rufino, profesora de... Ok, y vamos a estar observando el método y la metodología. Y pues bueno, vamos a conocer las diferencias, ¿vale? El método va a ser el conjunto de actividades, técnicas y acciones secuenciales que van a estar diseñadas y desarrolladas para poder conseguir un objetivo. Este va a ser un camino diseñado para poder lograr el objetivo. Y la metodología va a ser este conjunto de procedimientos que van a estar basados en principios lógicos utilizados para poder alcanzar una gama de objetivos que pueden regir pues a una investigación científica. La metodología estudia el proceder del investigador y de las técnicas que va a estar empleando.
Diferencias. La metodología va a ser parte del proceso de investigación que sigue a la propedéutica y va a permitir sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarla a cabo. Los métodos son vías que van a facilitar el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para poder solucionar los problemas que la vida nos va a plantear. Tenemos los tipos de métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético, comparativo y dialéctico. El inductivo va a ser un proceso de conocimiento que se va a iniciar por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observación. El deductivo va a ser un proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Analítico se va a estar iniciando por la identificación de las partes que caracterizan una realidad. De esta manera se va a establecer la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. Y el sintético va a ser este proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias. El comparativo van a poner dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y de ellos sacar conclusiones. Y el dialéctico, la característica esencial del método dialéctico, que es considerada los fenómenos históricos y sociales en el continuo movimiento. Conocemos que va a haber distintos métodos de investigación y cada método va a ser igual de importante que los demás, pero este va a depender mucho del método que usemos para tal problema de la eficacia del método. Buenos días, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es un método y una metodología. Vamos a ver los conceptos de ambos términos según su origen, la comparación, por qué se usa una metodología y los tipos de métodos. Comenzamos con el concepto de metodología, el cual dice lo siguiente. Es un conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. Es el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. Bien, según su origen, ¿qué significa metodología? Bien, método son los pasos para un objetivo. Y logía, que lo hemos visto muchas veces, es la ciencia o estudio. Por lo tanto, ¿qué es una metodología? Es el estudio de un método, ¿sí? Básicamente,
o el conjunto de procedimientos de ese método. ¿Para qué se usa una metodología? Se usa una metodología. Bien, dice lo siguiente. Se utiliza para proporcionar una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas. Sirve para el investigador, sirve para que el investigador decida sobre las técnicas que va a utilizar a la hora de desarrollar su trabajo de investigación. Recuerden que en una investigación se pueden utilizar diversos métodos, ¿sí? Bajo una metodología. Se utiliza para proporcionar una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas. Sirve para que el investigador decida sobre qué técnica va a utilizar a la hora de desarrollar su trabajo. De desarrollar su trabajo. Bien, vamos a ver ahora el concepto de método para luego colocar la diferencia. Recuerden, en el canal tienen mucho material sobre psicología educacional y autores. Métodos también. Concepto de método. Dice lo siguiente. Es el conjunto de procedimientos, reglas y operaciones previamente fijadas que permiten llegar a una determinada meta, fin o conocimiento. O sea, ya tienen un objetivo, el método ya tiene un objetivo. La metodología estudia qué método voy a utilizar. Es el conjunto de procedimientos, reglas y operaciones previamente fijadas que permiten llegar a una determinada meta, fin o conocimiento. Entonces, basado en los dos conceptos, ¿cuál es la diferencia? Si pudieras imaginar. Entre método y método. Dice así.
Son conceptos diferentes. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. En cambio, la metodología es el estudio del método. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. La metodología es el estudio del método. Bien, tenemos tipos de métodos, ¿sí? No hay tipos de metodologías, hay tipos de métodos. ¿Sí? Me dan un segundo para ordenar un poco acá. Bien. Tipos de métodos. ¿Cuál es la idea? Que si tienen que hacer un trabajo de investigación, ¿sí? Puedan diferenciar cada método para poder elegir el que más les convenga para investigar eso, ¿sí? Por ejemplo, en este video voy a hacer muy cortito la explicación de cada método. Recuerden que el canal tiene una ampliación y además tienen ejemplos. Por ejemplo, el método inductivo. El método inductivo se relaciona con el racionamiento, ¿sí? Recuerden que induce a algo general, ¿sí? De lo particular a lo general. Luego tenemos el método deductivo. El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. Esto es al revés, de lo general a lo particular. Luego tenemos el método analítico. ¿A qué se refiere? Está ligado a los procesos cognitivos, el cual se basa en la percepción de los sentidos. Luego tenemos el método sintético. Este método sintetiza distintos componentes dispersos para poder estudiarlos en una totalidad. Luego tenemos el método hipotético deductivo. Deductivo. ¿A qué se refiere? Se basa en la hipótesis y deducción. Luego tenemos el método histórico comparativo. Histórico comparativo. Se basa en la comparación de fenómenos culturales, buscando un origen común entre los hechos. En este método se usa mucho el método comparativo puro, ¿sí? Y finalmente el método dialéctico. Esto va a depender mucho de qué tipo de investigación tengan que hacer. El método dialéctico es universal, general y puede ser aplicado en cualquier ciencia y proceso de investigación. Bien, terminado el tema, si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Si tienes alguna duda o aporte a este tema, puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.
Bien, con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Lo que sí les voy a pedir es de que por favor estén bien al pendiente en el Classroom para que puedan checar pues prácticamente lo que vamos a realizar en esta nueva materia, ¿vale? Como les dije, es la parte del protocolo de investigación. Entonces, pues vamos a estar, bueno, yo quiero que ahí me puedan poner qué tema, qué temas van a estar indagando para que los puedan tomar en cuenta, ¿vale? Ustedes piénsenlo muy bien y pues prácticamente sí necesitamos, o más bien necesito que lo puedan elegir. Como les repito en un principio, lo que les dije en un principio, ustedes pueden realizarlo, ya sea en su unidad donde trabajan o en su comunidad, ¿vale? Va a ser una investigación súper pequeñita, a lo máximo unas 5 o 10 personas. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes, que sea una problemática que pueda medirse, ¿ok? Para que nosotros lo podamos, pues, como resolver, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues nos vemos en la siguiente clase y que tengan bonita tarde.